¿Podrá Hernán Darío, el Bolillo Gómez, clasificar a la selección de El Salvador al Mundial de United 2026? Lo platicamos. Feliz Día del Padre les desea Almacenes El Titán. Hola, ¿qué tal amigos? Un placer que sigan en conexión de este canal de YouTube de su servidor Gustavo Rocagol desde Honduras. Antes de que comencemos a ver este video, les pido a los nuevos usuarios que dejen su like, a los viejos también, que dejen su like desde ahora mismo, porque así llegamos a más gente, a más personas, a más fanáticos del fútbol y sobre todo fanáticos del fútbol de Centroamérica, que es lo que nos apasiona. Al menos a mí me apasiona. Si no están suscritos, suscríbanse, es totalmente gratis. Y activen la campanita para que les caiga la notificación cuando subimos nuevo video. Y al final del mismo pueden comentar qué les pareció. Ahora voy a hablar así de forma breve la llegada de Hernán Darío, el Bolillo Gómez, a El Salvador, porque ha causado muchísima expectación, producto de que es un técnico de mucho renombre, es un técnico que ha dirigido 3 mundiales, ya tiene 69 años, tiene un bagaje impresionante, es el primer técnico, si mal no estoy, mundialista que llega a dirigir a la selección de El Salvador. Recordemos que el Bolillo Gómez dirigió a la selección de Colombia en 1998, a la selección de Colombia, y clasificó por primera vez, oiga usted bien, clasificó por primera vez a la selección ecuatoriana de fútbol a su primera Copa del Mundo, que fue en Corea, Japón 2002. Posterior a eso, tuvo pasajes por la selección de Guatemala, donde no le fue nada bien, y llegó a Panamá, donde los clasificó, aunque se enojen mis amigos panameños, los clasificó con aquel gol fantasma de Blas Pérez a Rusia 2018. Y bueno, lo último a nivel de selección del Bolillo Gómez fue en Honduras, donde no le fue nada bien. Tuvo números muy paupérrimos, llegó en un momento bastante complicado, un entorno del fútbol hondureño a nivel de selección que estaba muy golpeado psicológicamente. Psicológicamente, la selección hondureña estaba muy golpeado y dirigió 9 partidos, 8 del hexagonal y un amistoso. Perdió 8 y solamente empató 1. Un empate 1-1 en el Rommel Fernández, increíble, un partido que yo digo que dio un empujoncito para que la selección panameña de fútbol no clasificara a Qatar 2022. Pero bueno, me preguntaban varios colegas, hablaba con varios colegas, programas salvadoreños, y me consultaban qué me parecía en lo particular, en lo personal, la llegada del Bolillo Gómez. A mí me parece un gran técnico que siento que en Honduras, como les dije, por ese tipo de circunstancias, considero que no le fue nada bien al Bolillo Gómez en Honduras, pero es un técnico que conoce el fútbol centroamericano, es un técnico que puede sacarle provecho a selecciones que prácticamente no tienen nada. Aunque bueno, llegó a Panamá ya casi en el epílogo de la carrera de muchos futbolistas como Pimbaloy, Román Torres, Gavilán Gómez, Luis Tejada, Jaime Penedo, Blas Pérez. O sea, una constelación, yo le llamo la época dorada del fútbol panameño, no la que están viviendo ahorita, que en cuanto a resultados sí es mucho mejor, pero en calidad de futbolista yo creo que tenía mejor esta selección que clasificó a Rusia 2018. Pero ¿por qué les decía yo que sí me parece que acertaron con el Bolillo Gómez? Me parece que acertaron porque ficharon a un técnico de peso, a un técnico que los puede hacer soñar, a un técnico con muchísima experiencia internacional, a un técnico mundialista, bueno, trimundialista, que sabe cómo se dirigen este tipo de contiendas. Ahora bien, eso en un lado, pero yo no voy a venirles aquí a mis amigos salvadoreños y a todo el amante del fútbol centroamericano a venderles humo, a hablarle, como decimos aquí en Honduras, a hablarles paja, pero considero que
más allá de lo que dije, el Bolillo Gómez es un gran entrenador, hay algo en El Salvador que no le ayudará ni le beneficiará al Bolillo Gómez, que es el futbolista salvadoreño. La camada de futbolistas salvadoreños por ahora no es la mejor. Yo considero que es la peor o de las peores que he visto desde que veo fútbol a finales de los 90. Una selección que no tiene un referente, que no tiene un líder, que no tiene un legionario referente, un legionario que vos sintás o que te dé la pauta de que va a cambiarte el rumbo de un partido. Porque eso se necesita en este tipo de eliminatorias. Un jugador que te cambie el rumbo del partido. Sin embargo, El Salvador no lo tiene. Porque como la selección de Honduras, la selección de Guatemala, la base de estas selecciones son netamente del campo local. Y así nos vamos a Panamá. Bueno, Panamá ya tiene la columna vertebral jugando en el exterior. Costa Rica tiene más legionarios que Honduras. Pero precisamente de El Salvador no le va a ayudar esta camada de futbolistas al Bolillo. Esa por un lado. Por otro lado, el factor tiempo. Ya tienen encima la eliminatoria. Ya se comenzó la eliminatoria. Ya tienen encima la Nation League. Ya tienen encima todas las competiciones que la selección de El Salvador y que las demás de Centroamérica y CONCACAF encararán en los próximos meses. Yo creo que eso será algo muy contraproducente para el trabajo de Bolillo Gómez en la selección salvadoreña. No quiero ser ave de mal agüero, como decimos aquí en Honduras, con mis amigos salvadoreños que están muy emocionados, obviamente. Y no lo he escondido, No he escondido que es una gran contratación la que ha hecho El Salvador. Y les traigo cosas positivas también, que ustedes lo saben. Porque con la llegada de El Bolillo y la salida de David Dóniga, un técnico que yo consideraba que no tenía los pergaminos necesarios para ser seleccionador de una selección nacional. Con la salida de Dóniga se abre la posibilidad y un abanico de oportunidades de dónde elegir también para el Bolillo Gómez con respecto a los legionarios. Esos futbolistas que renunciaron, Eric Zabaleta, Alex Roldán, que venían siendo titulares y bastiones importantes en esta selección de El Salvador. El caso de los hermanos Hill, Brian, Christian y Mayer Hill, han dicho que fuera Dóniga están abiertos a la posibilidad de regresar a la selección. El caso también de Enrico Dueñas, que estos futbolistas podrían darle un salto de calidad a la selección del Bolillo Gómez, pero eso no te garantiza una clasificación al mundial que se le viene escabullendo a la selección salvadoreña, a los Cucatlecos, desde España 1982. Miren que El Salvador es una de las selecciones caracterizadas de la región, más allá de esta ausencia en mundiales. El Salvador fue una de las primeras, sí, fue la primera en México 70. Después vino Honduras, con la misma El Salvador en España 82. Después vino Costa Rica en Italia 1990. Y por último Panamá en el 2018. De ahí ni Nicaragua, ni Guatemala, ni Belice tienen participaciones en Copas del Mundo, hablando de las selecciones de Centroamérica. Entonces, esas son cosas positivas que podrían ayudarle a la selección de El Salvador. Una selección que es muy inestable en el banquillo técnico. Desde el 2010, esta selección salvadoreña ha tenido 14 técnicos. 14 técnicos, señores. Por aquí tenía la lista. Si ustedes me ven volteando es porque aquí tenía la lista de los técnicos que pasaron en ese entonces, o desde ese entonces, desde el 2010, en la selección salvadoreña. Oigan bien, pasaron solamente, vamos a ver, 2 salvadoreños: José Luis Rugamas, Rubén Israel, Juan de Dios el Cuate Castillo, Agustín La Chochera Castillo, Mauricio Alfaro, Albert Roca español, Jorge El Zarco Rodríguez salvadoreño, Ramón Maradiaga hondureño, Eduardo Lara colombiano, Carlos de los Cobos, que tuvo un segundo periplo en El Salvador, mexicano, Hugo Pérez, que a mi ver, aunque muchos lo critican,
a mi parecer, estaba haciendo un buen trabajo en El Salvador. Rubén de la Barrera, quien los dejó vendidos, español, y David Dóniga el último. Y ahora se suma Hernán Darío Gómez. Un desfile de técnicos bastante negativo para El Salvador, porque no tenés un técnico que esté completamente compenetrado en el trabajo de este tipo de selecciones. Obviamente porque, vuelvo a lo mismo, no te ha ayudado la camada de futbolistas que tiene la selección salvadoreña. ¿Y qué jóvenes valores tiene esta selección? O, hablando de esos legionarios que les hablaba, que se negaron a estar con Dóniga, que podrían llegar a ayudar a El Salvador. Por aquí, bueno, tengo algunos nombres. Natán Ordaz, que está ya en esta selección, 21 años, juega en Los Ángeles FC de la MLS. Está Brian Hill, 23 años, que juega en el Nizhny de Rusia. Harold Osorio juega en el Chicago Fire, tiene 21 años. Germán Fuentes, 27 años, este juega en la segunda división de Irlanda, imagínense ustedes. Segunda división de Irlanda. Una liga que ya de por sí no existe en Europa, la primera de Irlanda, y juega en la segunda. Francis Castillo tiene 19 años y juega en las inferiores del Cádiz. Y bueno, Enrico Dueñas, que tiene 24 años y juega en el Top Os de la segunda división de Holanda o de Países Bajos. Hay futbolistas que podrían sumarse a la selecta y darle un matiz diferente, darle un sabor diferente a la selección salvadoreña. Pero les digo, no se dejen vender humo, porque El Salvador no tiene con qué ni para dónde. La selección de El Salvador no clasificará al Mundial de United 2026. No se dejen meter cuentos. Por más que contrataron a Hernán el Bolillo Gómez, por más que puedan hacer regresar a varios legionarios que desertaron de la selecta, no tienen para clasificar al Mundial. No tienen. Esos puestos al Mundial de United 2026 serán peleados por Jamaica, por Costa Rica, por Panamá, por Honduras, en el orden que ustedes quieran. En el orden que ustedes quieran. El Salvador tendrá que esperar. Tendrá que pensar en el Mundial del 2030. Y que esta selección sub-17 que clasificó al Mundial de Qatar 2025 sea el nuevo renacer. O el renacer, mejor dicho, para no redundar. Sea el renacer del fútbol salvadoreño, y que de ahí salgan las nuevas glorias del fútbol cuscatleco, a quien le tengo tremendo respeto, tremendo cariño. Pero enfóquense en el Mundial del 2030, y si es con el Bolillo, denle el proceso, hagan un proceso como el que está teniendo Panamá, como el que está teniendo Guatemala con el Profetena. Dejen trabajar a los técnicos. Directivos, no metan mano, no vean el beneficio propio. Dejen y hagan que el fútbol salvadoreño crezca. Pero El Salvador al Mundial del 2026 no va. Un abrazo desde Honduras, amigos. Muchísimas gracias a los que llegaron hasta acá. Les mando un saludo y un abrazo afectuoso desde Honduras, su amigo y servidor Gustavo Roca.